Buenas tardes, Ian. Muchas gracias por tu participación en este capítulo de entrevistas con el DataPub. Me gustaría para iniciar que nos cuentes quién es Ian. Pues Ian es un actualmente científico de datos. Empecé más de actuario, pero transicioné en mi carrera aprendiendo como mucho de programación, negocio. Ahorita estoy trabajando en Nubank como data scientist y pues nada, ese es Ian como nerd matemático de closet. Por las tardes hago como ciencia de datos y en las noches a veces soy chef, pero no muy seguido. ¿Cuál es tu mejor platillo? Yo creo que unas buenas quesadillas o tal vez como la maruchan también me sale muy bien. Muy bien, tenemos el mismo nivel entonces. ¿Con Sí, qué sí, rol sí, laboral te completamente. identificas más, Ian? Pues la verdad es que mi LinkedIn tiene Data Scientist, pero yo estoy muy enfocado como a los modelos estadísticos, como a la experimentación. Ahorita estoy aprendiendo mucho como de Machine Learning en el trabajo, entonces creo que mi rol está como un poquito híbrido entre ser la persona que define el evento, el modelo, las predicciones y ahora mismo estoy aprendiendo como ya empezar a poner esos modelos a producción, empezar a tomar decisiones con esos modelos. Entonces soy como una especie de híbrido hoy en día. Súper, te ocupas de todo el proceso del análisis. ¿Qué parte disfrutas más Sí, de sí, sí. ser data scientist? ¿Cómo serías, si te tuvieras que definir como data scientist, de qué tipo serías? Yo creo que sería del que constantemente está como respondiendo preguntas. Como me gusta demasiado como el análisis de los datos, eh, como empezar a descubrir como qué hay detrás como de un dataset en el que yo digo como de, a lo mejor la gente solo ve un montón de números, pero yo puedo ver como tendencias o patrones o cosas que nos ayudan a descubrir algo que a lo mejor tú decías como de, nunca nos imaginamos. Esa es una de las cosas que más me gustan a la hora de trabajar, que es como poder mandar al chat como del equipo, como de, oigan, ¿sabían que el 30% de nuestros clientes tienen estas características? Y que todos digan, wow, nunca nos imaginamos eso. Pero gracias por el dato. Súper. ¿Las ideas de análisis suelen surgir de ti o de parte de algún otro equipo del negocio? Creo que surgen a veces de parte mía y a veces de parte del negocio. Al principio creo que se trata mucho como de aprender el negocio y después se trata como de aportar bastante, porque una vez que aprendes el negocio, tú como eres la persona que sabe de datos y sabes un poco del negocio, empiezas a generar tú mismo las ideas, te empiezas a cuestionar cosas que a lo mejor otras personas nunca se habían cuestionado porque nunca se metieron al tema de los datos. Entonces, al principio creo que sí, la curva es como de aprender el negocio, pero después tú ya eres el que generas las propuestas, las ideas o generas de hecho más problemas a veces. Muy bien. ¿Nos podrías compartir algún proyecto en el que estés participando o en el que hayas participado anteriormente? Creo que uno de los proyectos que tuvo más impacto en mi carrera fue la vez que estuve trabajando en Uber. Sacamos un programa de lealtad para los conductores. Entonces, creo que me gustó mucho porque era un proyecto global en el cual tenía que participar como con muchos científicos de datos a lo largo de como todo el mundo. A veces me conectaban con personas en Sudáfrica o en Japón o en lugares que yo ni siquiera creía que había un programa así. Entonces, creo que fue de los primeros proyectos que empecé a notar el impacto de lo que yo estaba haciendo. Entonces, creo que fue de los más divertidos y de los más retadores, porque a veces tenía juntas con personas de la India a las 7 de la mañana y después tenía gente hablándome desde Finlandia a las 3 de la tarde. Era muy divertido poder interactuar con todos. ¿Y el modelo se aplicó de manera global
o era un estudio diseñado para México, el lugar donde tú lo quisieras aplicar con apoyo global? Sí. La idea fue empezar un pequeño experimento en una ciudad, crear un marco de referencia con todos nuestros análisis y al final crear una metodología de experimentación que se pudiera replicar fácilmente por otros analistas o por otros data scientists. Entonces se construyó como un producto de datos en el cual simplemente se adaptaba al país donde se quería lanzar el experimento y con los resultados de ese experimento se tomaban las decisiones si cambiar el programa, si modificar algún beneficio del programa, si lanzar o no lanzar de plano el programa en el país. Entonces, tenía mucho impacto, tenía mucha ciencia de datos y tenía sobre todo como eh, ese, vamos a tomar la decisión basado en lo que nos diga el experimento. Qué interesante. Aparte me imagino que estuvo vinculado con muchas personas del negocio que no necesariamente eran todos científicos de datos. Sí, 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 lo más interesante era poder explicarle a la gente como de, oye, esto significa que sí vamos a poder lanzar o esto significa que debemos hacer un cambio. Entonces, bueno, de por sí la cultura era muy orientada a tomar decisiones basado en hechos. Entonces, pues tenías como todo el apoyo y la gente estaba muy interesada en que ese proyecto saliera adelante, porque si lo hacías bien para una ciudad pequeña y después lo hacías bien para varias, escalarlo era lo mejor que podía pasarle en ese momento a la empresa. Claro, súper. ¿Y qué nos podrías contar, Ian, de la ciencia de datos en México? ¿En qué fase la ves? ¿Qué opinas? Pues creo que está en una fase ya como de maduración, creo que ya hay bastantes programas hoy en día. De hecho, ya he leído que hay programas de licenciatura, varias maestrías, centros de investigación bastante reconocidos con programas orientados a la ciencia de datos. Entonces, creo que cuando yo empezaba, sí, sí recordaba como gente diciéndome como de, ¿qué es eso de un científico de datos? Y hoy es más como gente de, oye, quiero ser un científico de datos, ¿cómo le hago? Eh, entonces creo que está en una etapa de maduración, pero todavía hay un montón de trabajo que hacer, sobre todo como de parte de Latinoamérica. Bueno, ya hay países que están liderando como Brasil, como México. Conozco muchos científicos de datos de Chile, de Costa Rica también, hay un montón de gente. Entonces, creo que está madurando y espero que madure para bien porque hay un montón de cosas que podemos aprender y sobre todo ya empezar a proponer y empezar a hacer como estandartes en ciertas áreas que nos quisiéramos dedicar. ¿Dónde crees que esté la mayor proporción, en la oferta o en la demanda de científicos de datos? ¿Crees que ya hay lo suficientes para suplir las vacantes que hay actualmente en los corporativos? ¿O crees que los corporativos todavía no están arrancando en cuanto a eso? Pues creo que ahora es cuando más podría surgir una demanda. O sea, ya todo, creo que la pandemia aceleró un montón este cambio hacia la digitalización, que ya de por sí venía bastante acelerada, pero hoy en día como todo el mundo empezó a tener conferencias, comprar cosas en internet, utilizar servicios online o pedir comida a través de una aplicación. Entonces, empresas y negocios que tenían muy arraigado el tema como de hacerlo offline, a lo mejor ya están cambiando a online desde marketing, legal, fraude, todas esas áreas que uno creía que no iban a cambiar en mucho tiempo, pues hoy en día creo que están cambiando. Entonces, eh, creo que la demanda va a aumentar y obviamente la oferta tiene que seguir ese patrón. Entonces, también creo que una de las cosas que puede pasar es que ya no van a requerirse como estos generalistas que sepan de todo en el lado de ciencia de datos, sino que te vas a poder especializar en si solo quieres desarrollar el modelo, si quieres ser más como ingeniería de datos, si quieres ser más como un manager en un equipo de ciencia de datos, que lo cual creo que me parece mejor que empezar a estudiar un montón de cosas y no saber a dónde ir. Me emociona, la verdad, es que
que lo que vaya a pasar como en esta área es súper interesante. ¿Eres partidario de la especialización? De cierta manera sí, creo que es bueno comenzar sabiendo de todo un poco, pero al final, eso es de hecho una de las cosas que me pasó a mí. Creo que al principio empecé queriendo aprender de todo, pero la verdad es que te das cuenta que al final, dentro de lo que te gusta la ciencia de datos, hay algo en particular que tú puedes decir como esto lo puedo hacer todos los días, que en mi caso es como la experimentación, el modelaje, y hay cosas a lo mejor que no me gustaban como hacer el dashboard o meterme ya como más cosas como de ingeniería o como de software development, que al final hubo veces en donde lo terminé haciendo y hubo veces donde tuve que a lo mejor aventarme un par de meses como estudiando eso, pero llega un momento en donde eh, te especializas en algo y hay, eh, pues es lo mismo como de decir, como de me voy a comprometer y me gusta y lo quiero hacer durante mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que sí sería partidario de especializarte. Cool. Si llegara un actual egresado en ciencia de datos o alguien que se planteara estudiar ciencia de datos, ¿cuáles serían tus top 3 consejos? Pues creo que el primero siempre sería como de mantener esta parte de ser muy curioso todo el tiempo y siempre estarte preguntando las cosas, nunca dejar como que eh, la rutina o como de, siempre voy a hacer lo mismo, aunque en el trabajo puedas estar haciendo lo mismo todo el día o todos los días, siempre tener la curiosidad de decir como de, aquí hay un dataset que me encontré en internet, en Kaggle, en Wikipedia, en GitHub, y siempre tratar de hacer algo interesante por el mero hecho de querer saber más. Siempre está como esa como semillita que te nace probablemente desde niño, nunca dejar de crecerla día con día. Creo que otro buen consejo también es eh, ser como muy orientado a resolver cosas reales, porque muchas veces podrás hacer el curso que quieras, pero si vas a estar todo el tiempo haciendo predicción de quién se va a ahogar en el Titanic o quién no, que es como un ejercicio súper clásico, creo que siempre se trata de resolver cosas que tengan impacto. Y creo que ahorita hay muchas oportunidades para integrarse, ya sea como un par de horas a la semana o como tomar ese proyecto de fin de semana y ayudarle, por ejemplo, a organizaciones sin fines de lucro. Hay muchos proyectos donde, por ejemplo, se unen un montón de científicos de datos y a lo mejor puedes aportar con un pequeño código, con un pequeño experimento o con un análisis de datos súper rápido, pero si entre varias personas se juntan, creo que pueden hacer un gran impacto. Entonces, siempre ser como muy orientado a los resultados y hacer cosas, a construir cosas que resuelvan problemas. Y el último, pues creo que sería como, pues yo creo que siempre ser constante, porque la carrera de científico de datos no es fácil y a pesar de que a veces te lo quieran vender así, creo que es ya bien sabido que no puedes aprender todo en 6 meses o en un año. Entonces, si de verdad te gusta, creo que al final vale la pena, al final tienes buenos trabajos, tienes eh, personas increíbles que están en este mundo como de los datos. Hay un montón de proyectos súper interesantes pues sobre todo como esta cultura, creo que a mí me ha tocado. No sé si es como muy sesgada mi opinión, pero creo que la mayoría de los científicos de datos que conozco son excelentes personas. Muchísimas gracias. No sé si tengas algún lema o alguna cosa que quieras dejar de mensaje para cerrar. Pues nada, es solamente creo que la invitación para que si están viendo esta entrevista se animen a contactar al DataPub, porque el DataPub es como un proyecto que yo he seguido por mucho tiempo y están haciendo las cosas bien por la comunidad y en especial en el área en la que estamos hay esa siempre necesidad como de tener una comunidad
allegada y como de estar colaborando. Entonces, si tienen la oportunidad, contáctenlos, muestren su trabajo. Es un gran foro para exponer sus trabajos, para conocer gente. Pues nada, felicidades de nuevo. Muchas gracias, Ian. Esperamos tenerte en próximos capítulos. Seguro que sí.